Hay inventos que cambian la historia y otros que cambian la dignidad humana. El sistema Braille no nació en un laboratorio ni en una oficina. Nació del silencio y de la necesidad de un joven de 15 años de leer el mundo con las manos. Hoy, en Corazones en Conversación, hablamos de eso, de cómo 6 puntos en relieve se convirtieron en un lenguaje universal de libertad. Quédate hasta el final, te vas a impresionar. Louis Braille, a los 3 años de edad, sufrió un accidente y se dañó uno de los ojos con un punzón que utilizaba para perforar el cuero en el taller familiar, imitando la actividad de su padre. Tiempo después, ese ojo enfermo se infectó y la infección se le pasó al otro ojo, de modo que perdió la vista totalmente a los 5 años. Braille asistió durante años a la escuela de su localidad natal, donde demostró ser uno de los alumnos más aplicados. A sus 10 años obtuvo una beca para estudiar en el Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia, una de las primeras escuelas especializadas en este campo en todo el mundo, donde la mayor parte de la instrucción se impartía en forma oral. El fundador de la escuela, Valentin Ay, había conseguido desarrollar un sistema de impresión de libros muy básico, con los caracteres en relieve para permitir la lectura táctil. El método era muy rudimentario, se imprimía en cobre para cada letra. Aunque los alumnos podían tocarlas e identificarlas con la yema de los dedos, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos mediante la escritura. Pero, ¿cómo se impartía clase en un momento donde no había forma de documentar textos o trabajos para los no videntes, antes de que existiera el sistema Braille? El plantel del instituto se conformaba por docentes videntes y personas ciegas como repetiteurs, llamados ayudantes o monitores, y jefes de talleres, seleccionados entre exalumnos ciegos del propio instituto, ya desde los primeros años de la institución. Pero bien, vamos a hacer un poco de historia en el origen del sistema Braille, que inicialmente no era de Braille. Te contamos. En 1821, un oficial del ejército llamado Charles Barbier de la Serre visitó la escuela a la que Braille asistía para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil nocturna que pensó que podía introducirse en el programa educativo del centro. Barbier había inventado una técnica básica que, en lugar de utilizar letras impresas, usaba puntos y guiones en relieve para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche, sin necesidad de hablar, para evitar que el enemigo descubriera su posición. Los estudiantes lo probaron, pero pronto lo dejaron de lado, porque el sistema no incluía ni mayúsculas ni puntuación. Además, las palabras eran escritas fonéticamente y no con la ortografía francesa. Pero a Braille le interesó la idea. Tomó el código como base, lo simplificó y perfeccionó, comenzando a reducir la matriz de puntos de 12 a 6. A los 15 años había completado su nuevo sistema. A pesar de las ventajas que ofrecía para el desarrollo educativo de los niños ciegos, el sistema fue resistido por los docentes de la época, al punto de prohibirlo. Pero como sabemos, los jóvenes son rebeldes. Esta prohibición no hizo más que causar el efecto contrario entre los alumnos, que a escondidas estudiaban y practicaban el sistema de Braille. Descubrieron que no solo podían leer textos, sino también escribirlos ellos mismos con un método de fabricación de puntos en relieve. Por primera vez, las personas ciegas lograban una autonomía en su lectoescritura. Braille se convirtió en profesor de la escuela y se ganó la admiración de todos sus alumnos. Lamentablemente, Braille falleció a los 43 años sin saber que, con el tiempo, su método no solamente fue adoptado en Francia, sino que tomaría carácter universal. El método de Hay fue pionero para abrir la lectura táctil.
La falta de escritura autónoma, los costos y la voluminosidad de los textos y, sobre todo, la eficacia superior y la versatilidad del sistema de puntos de Braille llevaron a su sustitución progresiva en el siglo XIX. El sistema Braille tiene una lógica sencilla, aunque requiere precisión. Para leer, se coloca el texto frente a los dedos y se recorre de izquierda a derecha, con movimientos suaves y continuos. Cada carácter está formado por una celda de 6 puntos, dispuestos en 2 columnas verticales. La persona identifica qué puntos están en relieve dentro de cada celda. Esa combinación corresponde a una letra, número o signo. La lectura táctil no es un proceso de ver con los dedos, sino de reconocer patrones de relieve y convertirlos mentalmente en palabras. Con práctica, los dedos aprenden a distinguir esas diferencias casi tan rápido como los ojos leen tinta. En cambio, para escribir Braille, el procedimiento se invierte. Se utiliza una regleta y un punzón. El papel se coloca entre ambas placas y el escritor presiona con el punzón los puntos necesarios para formar cada carácter. Pero aquí está el detalle. Se escribe de derecha a izquierda, porque los puntos se hunden desde el reverso del papel. Al terminar, se da vuelta a la hoja y el relieve queda arriba, hacia arriba, listo para ser leído de izquierda a derecha. Es un sistema que exige pensar en espejo. Mientras se escribe, se imagina cómo se leerá al tacto. Ahora bien, todos conocemos y sabemos que el sistema Braille es utilizado ampliamente en todo el mundo y adoptado por todos los no videntes para transmitir conocimiento, para comunicarse. Yo me preguntaba, ¿cómo se sintió Louis Braille durante el proceso? ¿Cuáles fueron sus emociones? ¿Cuál fue su motivación detrás de la necesidad de perfeccionar esta herramienta? Louis Braille no fue un joven tocado por la inspiración repentina, sino por la necesidad y la obstinación. Llegó al Instituto Real de París con 10 años y enseguida comprendió la limitación del sistema de Hay. Leer sí, pero no podía escribir. Esa impotencia lo frustró más que su propia ceguera. Cuando conoció el método de puntos de Barbier, sintió el impacto de una idea poderosa, pero también el fastidio de su imperfección. No servía para deletrear, ni para escribir música, ni para contar números. A esa edad, muchos se habrían conformado. Él no. Su mente inquieta y su sentido práctico lo empujaron a mejorar lo que otros daban por suficiente. Pasó años encerrado con una tabla y un punzón, puliendo su código punto por punto. No lo movía el heroísmo, sino la rabia de depender siempre de alguien más. Esa rabia fue su motor, y su motor lo convirtió en un inventor. A los 15 presentó su sistema con la serenidad de quien ya sabe que tiene razón. No buscó gloria, buscó dignidad. Quería que sus compañeros pudieran leer y escribir con los dedos, como cualquier otro lo hacía con los ojos. Su emoción no fue dulzura ni resignación, fue claridad. Entendió que la verdadera luz no entra por los ojos, sino por la mente que se niega a rendirse. Gracias por acompañarnos en este episodio de Corazones en Conversación. Si este tema te inspiró tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio para que más personas descubran que la verdadera inclusión empieza cuando elegimos mirar con el corazón. Danos like a este capítulo y a todos los capítulos de Corazones en Conversación. ¿Dónde estamos? En YouTube, como siempre. También en Instagram y TikTok, como @Corazones en Conversación. Todo junto. Y recordá, cada pequeño gesto de empatía puede cambiar el mundo de alguien que hoy no ve, pero sí siente. Hasta la próxima. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver este podcast.